Sí. De internet. El seminario, como te decía aquí, no es que vaya a haber un seminario, sino es un organismo. Bueno, es como un organismo. ¿Sí nos escucha? Ok. Buenos días. Como verán, en nuestra era moderna, los celulares son una alerta. Quiero antes de empezar que pongan el modo avión y nos vamos a dar inicio a la ceremonia de apertura con que da lugar a la conferencia del magíster Fernando Bebé. Tenemos, ya sabemos, algunos que son de la facultad, pero los que vienen de otras instituciones. Contamos con la presencia del doctor Javier Nieto, que es el director de esta facultad, quien alberga la representación ante el programa binacional de intercambio entre la Universidad de la República de Uruguay y la UNAM. Buenos días. Está a su izquierda la doctora Verónica Montes de Oca, que es la coordinadora del Seminario Universitario Interinstitucional sobre Envejecimiento y Vejez. Y el doctor a la derecha está el doctor Carlos Antonio, que es el jefe de la unidad de investigación en el posgrado de esta facultad. Les damos las gracias y por su asistencia y apoyo definitivamente para esta actividad. Y el magíster Fernando Mejía es el primer intercambio, el primer académico que viene dentro del área de los estudios sobre envejecimiento y vejez, que viene de la Universidad de la República. Posteriormente vendrá otro colega de ellos y en contraparte la doctora Verónica irá a dar un seminario a finales de noviembre a la Universidad de la República. En este esfuerzo yo creo que es muy importante la participación de ustedes como testigos de esta interacción y posible personas activas para generar investigación y actividades que redunden en el desarrollo de acciones a favor de la vejez en México y en Uruguay y en Latinoamérica en general. El magíster Fernando Bernel tiene una trayectoria importante dentro del estudio del envejecimiento y vejez. Es de formación psicólogo, tiene un doctorado sobre psicología con énfasis en la significación social del envejecimiento y es fundador del núcleo interdisciplinario sobre estudios de envejecimiento y vejez en Uruguay. Sabemos que Uruguay es líder en estudios en este tema, dado su perfil demográfico. El tener aquí al magíster nos está abriendo la oportunidad de conocer qué camino se ha recorrido en esta temática, específicamente en el desarrollo de políticas públicas. Entonces, sin otro más preámbulo, le damos la palabra al director para que... Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar quisiera empezar por lo primero, que es agradecerles por estar aquí este día en la Facultad de Psicología. A los que son de la facultad, pues desde luego saben que esta es su casa, pero a los que nos visitan quisiera pues reiterarles que son bienvenidos. La facultad está muy interesada en promover
el análisis, la discusión de temáticas que son de punta, que son de relevancia para la situación de nuestro país. Y en ese sentido, desde luego, la presencia de la doctora Verónica Montes de Oca, que es la coordinadora del programa sobre la vejez de la universidad, que conjunta un gran número de dependencias de la universidad, escuelas, institutos, facultades, etcétera, pues es muy importante para este esfuerzo que está haciendo la universidad y al cual desde luego la Facultad de Psicología se ha sumado de manera muy entusiasta desde que este programa inició ya hace algunos años, no muchos, pero hace ya algunos años. Y en ese contexto me complace mucho que tengamos ahora la visita de Fernando Berriel, un psicólogo, un amigo uruguayo que yo tuve la fortuna de conocer hace algunos años, ya también en Montevideo, Uruguay, donde él es profesor de la Escuela de Psicología en el Servicio de Psicología de la Vejez, y también ha tenido un interés muy importante no solamente en el estudio de la vejez y la promoción de esta temática, sino que también ha estado vinculado con algunas otras actividades del posgrado en la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Y fue ahí donde en alguna ocasión, precisamente evaluando junto con otros dos colegas, uno de la Argentina y otro de España, tuvimos la oportunidad de conocer todas las cosas que estaban haciendo en las diferentes áreas, y de esta interacción surgió la oportunidad de reconocer que a pesar de los miles de kilómetros, no sé cuántos son exactamente, Uruguay, como ustedes saben, está en el extremo sur del continente americano, encontramos una serie de convergencias y de intereses disciplinarios. En particular, en este caso, es sobre la vejez, pero también identificamos otros dos asuntos que son muy importantes tanto para el Uruguay como para México, que tienen que ver con las adicciones y que tienen que ver también con la violencia en nuestros países. En esta ocasión, entonces, como ya señaló la doctora María Montero, que es el enlace con este grupo académico y participa también en el seminario de envejecimiento, corresponde la visita de un profesor de allá, que es Fernando, que como ya se describió, ha estado trabajando desde hace ya varios años en esta temática, y es muy interesante, creo, para nosotros ver cuál es la situación del Uruguay, que en algunos aspectos, no solamente en el de envejecimiento, está adelantado a los fenómenos que estamos viviendo en la sociedad mexicana, pero ciertamente el envejecimiento es uno de ellos. Es una sociedad que tiene ciertas características. En general la población es un poquito más vieja, digamos la media, que aquí en México, y como ustedes saben, que seguramente son más expertos que yo en este tema, también en México estamos viendo este corrimiento hacia las edades más altas, lo cual demanda varias medidas, y este esfuerzo que se está haciendo entre nuestros países señala algunas de las cosas que yo creo que son importantes. Primero, es un esfuerzo académico, de académicos, por entender lo que está pasando, pero no solamente es un esfuerzo, digamos,
de escritorio o de laboratorio, sino que se buscan identificar cuáles son aquellas medidas que se podrían recomendar a instancias que toman las decisiones, de tal manera que en los casos cuando ya tenemos problemas, pues se puedan atender y, lo que es más importante, se puedan prevenir hacia el futuro. Ese es el esfuerzo de esta reunión y bueno, a mí me complace muchísimo la visita tanto de Verónica, que ella sabe que esta es su casa como universitaria, por el programa tan importante que ella dirige, y desde luego también a Fernando, que vino desde tierras muy lejanas, pero hermanas. Así que yo me detengo aquí. No sé, Verónica, ¿quieres comentar? Nada más dos cositas muy sencillas, pero que para mí son muy significativas. Primero, que él es co-coordinador de un núcleo interdisciplinario sobre envejecimiento y vejez de la Universidad de la República, lo cual hace que no nada más seamos Uruguay y México naciones hermanas, sino que también tienen estrategias académicas de intercambio interdisciplinario en dos universidades. Y eso es una cuestión muy importante, porque Nieve es como una hermana del SUYEP, y es más mayor, por cierto, que el SUYEP, pero eso es muy importante. Y la otra cuestión que no mencionaron del currículum de Fernando, pero que es sumamente importante, sobre todo aquí en la Facultad de Psicología, es esta cuestión de trabajar con las organizaciones de la sociedad civil, desde la perspectiva también de un psicólogo. Porque normalmente muchos psicólogas o demógrafos, pero de pronto trabajar con organizaciones de la sociedad civil no lo hemos fortalecido, hemos fortalecido a la propia sociedad. Y necesitamos una perspectiva que sea compartida con los psicólogos, con los sociólogos, con los antropólogos, con los de ciencia política, que también trabajan, por supuesto, a las organizaciones, pero cada uno los ve de una manera diferente. Entonces yo aplaudo mucho, la verdad es una de las partes que más me impresionan de tu trabajo y de tu currículum, es justamente ese acercamiento de los psicólogos con las organizaciones, porque tenemos que fortalecer mucho la sociedad. Todos estos fenómenos de la adicción, de la violencia o el fenómeno del envejecimiento no lo podemos atender solos, tenemos que atenderlos de todos. Y esto es para mí muy importante y tiene que ver con el futuro social, tiene que ver con el compromiso de la universidad y sobre todo también con esa perspectiva no aislada de los psicólogos, sociólogos, no, sino todos juntos mirando un mismo fenómeno desde nuestros distintos entrenamientos, pero que podamos fortalecer a la sociedad. Somos una universidad pública, por lo tanto lo que hacemos en esta universidad le pertenece a los públicos, al público, y esto es parte de ustedes. Entonces hay que aprovechar esta vinculación, estas experiencias compartidas, y a mí me parece que esto va a ser una experiencia muy buena que vamos a seguir replicando, como ya dice el doctor Nieto, con otro colega también próximamente, y al que por supuesto ustedes van a estar muy invitados. Muchas gracias. ¿Tú te casas? Hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir. Buenos días. En primer lugar, agradecer las lisonjeras palabras de mis amigos mexicanos con los que hemos estado encontrándonos en estos días. Este proyecto para nosotros es muy importante, no solamente por las temáticas que abordamos, que son consideradas estratégicas, específicamente esta del envejecimiento es sin duda para América Latina y para los distintos países con sus diferentes historias en relación a ello, un tema estratégico, sino también por la oportunidad de tener un intercambio directo, recíproco con la Facultad de Psicología, pero en general con la Universidad Nacional Autónoma de México, que es para nosotros un referente. Yo lo decía en la primera clase que tuvimos en el curso que estamos dando, que para nosotros México es como un país hermano muy cercano a nosotros, a la vez que de pronto el más lejano de nuestros países hermanos, ¿no?
nosotros estamos muy al sur y ustedes están lo más al norte que se puede estar en América Latina. Y sin embargo, son muchos los lazos que nos unen. Nosotros en Uruguay la lucha contra el terrorismo la empezamos hace mucho tiempo, pero me refiero al terrorismo de Estado específicamente. Fuimos víctimas del terrorismo de Estado y el exilio uruguayo encontró en México un pueblo que acogió a muchos de sus hijos y bueno, y eso ha aumentado muchísimo los lazos que ya existían entre nuestros dos países y hoy en día tenemos familias que están en parte en México, en parte en Uruguay, generaciones, terceras generaciones de pronto de uruguayitos que en realidad son mexicanitos, hijos o nietos de exiliados nuestros. Y por eso siempre nos queda un agradecimiento muy grande y un reconocimiento a la apertura, a la recepción que se ha tenido en México y concretamente en sus instituciones universitarias como la UNAM, que siempre abrió sus puertas a nuestros académicos que tuvieron que emigrar. La psicología en particular sufrió mucho la dictadura porque se cerró la facultad de psicología durante unos años, se destituyó a todo su personal docente, una especie de medida general, y eso implicó un retraso histórico para nosotros en su momento, ¿no? En cuanto al desarrollo académico de la psicología en particular, y entre otras cosas de estudios de temáticas específicas como puede ser el envejecimiento, ¿no? Hace unos años que tenemos este núcleo interdisciplinario, que la sigla es NIEVE, de pronto de ahí no se aprecia, pero la sigla representa el núcleo interdisciplinario de estudios sobre vejez y envejecimiento, y efectivamente, al igual que el TUIED, nuclea distintas disciplinas para abordar una serie de temáticas, dentro de las cuales tratamos siempre de vincularlos con esos dos aspectos que se mencionaron en la mesa: las políticas públicas en materia de envejecimiento y vejez, y el lugar de la sociedad civil y la participación de la sociedad civil en las acciones y políticas en relación al envejecimiento, tanto en su concepción, en su discusión, en su gestión, en el control social de la política, como una forma de democratizar lo que es la política pública, pero también de generar un empoderamiento por un sector de la sociedad que, como vamos a ver hoy, si me tienen paciencia, digamos que padece una visión muy negativa en los contextos de nuestras sociedades y bueno, ese es uno de los temas que nosotros hemos vinculado y de los cuales les vamos a intentar hablar hoy. Bueno, de hecho el nombre de la conferencia alude a eso, ¿no? Es decir, cómo pensar los problemas de políticas públicas, al menos desde nuestra perspectiva, y pensar el problema de envejecimiento en general no se agota con el manejo de estadísticas demográficas, poblacionales, ni con el manejo de estadísticas económicas, ni con el manejo de estadísticas sanitarias, porque gran parte de lo que define el lugar social que el envejecimiento y la vejez van a tener en una sociedad tiene que ver también con lo que significa el envejecimiento y la vejez para esa sociedad. Y ahí es donde hemos generado una línea de trabajo interdisciplinario donde hemos aportado desde las distintas disciplinas, la demografía, la sociología, las ciencias de la comunicación, obviamente la psicología social, y mi idea es presentarles uno de esos estudios y de pronto una pequeña adenda con otro estudio para poder redondear una perspectiva sobre una temática que si bien ya hace tiempo que la venimos estudiando, de pronto yo creo, ahora estaba haciendo memoria en la mesa, que creo que fue en el año 96 que desarrollamos el primer proyecto de investigación sobre este tema específicamente, y todavía nos falta, ¿no? Nos falta no solamente comprender, sino encontrar esos puntos de relacionamiento entre los ámbitos académicos con la sociedad civil, con los sectores de gestión de políticas, para poder articular esfuerzos, perspectivas y poder generar instrumentos cada vez más propicios para un buen envejecimiento, ¿no? Bueno, en primer lugar, ubicar a Uruguay,
bueno, como ustedes saben, está ahí en América del Sur, es un país muy pequeño territorialmente y también es un país muy pequeño demográficamente. Tiene una población que, no sé, si juntamos unas pocas colonias del DF, creo que llegamos a la población total de Uruguay, que son 3 millones, no llega a los 3 millones y medio. Casi la mitad de su población está en su capital, Montevideo, o sea que Montevideo tiene cerca de 1,5 millones de personas. Y lo que yo pretendía mostrarles aquí es cómo Uruguay ya desde muy tempranamente, el primer mapa de Sudamérica que aparece ahí es del año 1950, en donde Uruguay ya aparece con cerca de un 14% de población mayor de 60 años. Uruguay hizo su... y eso va evolucionando del año 75, 2025, una proyección del 2025, en donde Uruguay y Chile pasan a ser los dos países más envejecidos de América del Sur. Y acá sucede algo muy, yo diría, drástico, que es que Brasil pasa a ser, junto con Uruguay y Chile, el país más envejecido de Sudamérica y de América Latina en general, junto con Cuba. Estos 4 serán los 4 países más envejecidos, y junto con algunos más que después les voy a mostrar. El envejecimiento en Brasil, lo digo porque nosotros estamos insertos en esa región, es aceleradísimo, y es algo parecido a lo que ocurre en México, de hecho. Como les decía, el proceso de transición demográfica en Uruguay es muy temprano, se comienza a dar a principios del siglo XX. Ya por el año 30 había una media de 3 hijos nacidos vivos por mujer, dicen las estadísticas. El aumento progresivo de la esperanza de vida se da también bastante tempranamente, y en la década, sobre todo fines de los 60 y sobre todo en la década del 70 y 80, hay una corriente emigratoria muy importante, en parte por razones políticas, en parte por razones económicas, que también, en tanto la gente emigra en edades reproductivas, contribuye a intensificar ese proceso de envejecimiento como un fenómeno estructural en nuestro país, ¿no? Hay que decir que el proceso de envejecimiento de una población es una de las cosas que suceden también en un contexto de desarrollo humano. Es decir, no hay sociedad por ahora que haya generado niveles altos de desarrollo humano que no se haya ido no se haya acompañado de un envejecimiento de su población, y de esta transición demográfica, más o menos con algunas particularidades, pero es una cuestión de esperar. Los países con menor nivel de envejecimiento actual y en las proyecciones en nuestro continente son Haití, Bolivia y algunos otros países con niveles de desarrollo humano por ahora preocupantes. Hoy en día en Uruguay, esto es simplemente para contextualizar las cosas que voy a plantear, el 19% de la población es mayor de 60 años, el 35% de los mayores de 60 años son mayores de 75 años, y la esperanza de vida al nacer es de 76 años, 72 para los hombres y 78 para las mujeres. Ahora, si se superan los 70 años, las personas, los varones, vivirán en promedio hasta los 81 y las mujeres en promedio hasta los 86 años. Si el promedio de edad total de la población, para definir la esperanza de vida al nacer, baja en realidad mucho en la mediana edad, y no por las muertes que ocurren en la mediana edad, no tanto por las que ocurren en la Hay también una transición epidemiológica que tiene que ver con que las principales causas de muerte en Uruguay son los problemas cardiovasculares, el cáncer, otras enfermedades, no las enfermedades infecto-contagiosas. Quería de pronto mostrarles también, justo no se ve el título, pero estas son pirámides de población en Uruguay entre el año 1908, la primera, y 1963 la segunda. Ahí ya se aprecia cómo cambia en eso, cómo se va transformando cada vez más en un rectángulo o en un prisma,
digamos, es una pirámide, y cómo empieza a ser mayor el peso de las mujeres en el contexto de las poblaciones en la medida que se avanza en la edad. Estas otras dos son de los años 96 y 2004. Y ahí podemos ver también cómo esto se sigue transformando en ese sentido. Esto simplemente para transmitir visualmente lo que decíamos anteriormente. Esta tabla sí me interesa comentarla con ustedes porque acá aparecen comparados distintos países de América Latina, dentro de los cuales están Uruguay y México. Cómo ha ido evolucionando la proporción de personas mayores de 60 años entre los años 75 y, según algunas proyecciones, hasta el 2050. Era lo mismo que teníamos en los datos que daba sobre Uruguay, pero esta vez comparado con otros países de América Latina, y al final un promedio de América Latina y del Caribe. Y podemos ver que efectivamente Uruguay en este momento, ya desde el año 75 y hasta ahora, es de los países más envejecidos junto con Cuba, pero que esto, de acuerdo a algunas proyecciones, ya en el año 2025 va a cambiar, en el sentido de que países como México van a tener una población, de acuerdo a estas proyecciones, mayor de 65 años del 15%, pero que hacia el 2050, de acuerdo a estas proyecciones, no ocurren así cosas demasiado llamativas, va a superar ampliamente el promedio de América Latina y del Caribe y va a superar a países tradicionalmente envejecidos como el propio Uruguay. Cuba va a ser el país más envejecido, pero después México va a estar ahí peleando la tabla, el top 5 de los países envejecidos de América Latina y del Caribe, y eso nos pone en una situación donde en realidad tenemos mucho más en común de lo que aparentemente ocurre en materia de envejecimiento de nuestras poblaciones, ¿no? Y por eso nos parecía, cuando con Javier, el director, fijábamos las prioridades de las temáticas, nos convencíamos que la temática del envejecimiento y la vejez tenía que ser una de las que estuviera presente en este proyecto de intercambio. Paralelamente, en los últimos años, asistimos a un cambio de paradigma en las políticas públicas respecto al envejecimiento y la vejez, en las políticas públicas en general, específicamente respecto al envejecimiento y la vejez, que consiste básicamente en pasar de un paradigma centrado en una concepción de las personas como entidades con necesidades que requieren asistencia de parte del Estado y de parte de otras prestaciones, a un paradigma que centra a los destinatarios de las políticas como sujetos de derecho. Es decir, que a partir de ese momento, de ese giro que se quiere en el paradigma de políticas públicas, ya el Estado, se pretende que el Estado no conciba a los destinatarios de la política como sujetos vulnerables que tienen que ser asistidos de alguna manera, sino que definidos unos ciertos derechos, las personas son sujetos de derechos y son, entre otras cosas, interlocutores válidos para el desarrollo de las políticas. Por lo tanto, no van a ser sujetos vulnerables sin capacidad de resolver por sí mismos sus necesidades, sino que van a ser sujetos que podrán tener puntos de vulnerabilidad, pero que resuelven esto en un proceso social en el cual consiste la propia política pública. Yo traigo acá, perdonen esto, que parece un texto poco pertinente para presentar aquí, pero yo lo quería poner textual. Esto es una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual tanto México como Uruguay somos países miembros y por lo tanto sus resoluciones son vinculantes respecto a nuestros países, en donde define las obligaciones de los estados en materia de derechos. Obviamente define la obligación de respetar. Los estados deben abstenerse de interferir en el goce de los derechos de las personas y define los derechos como derechos económicos, sociales
y culturales consagrados en los instrumentos de derechos humanos. Después de esto se agregan además los derechos medioambientales, así que los estados no deben interferir en el goce de estos derechos. Pero también establece la obligación de proteger, dice que los estados partes deben impedir la violación de los derechos económicos, sociales y culturales por parte de terceros. Por ejemplo, promover la protección del medio ambiente por las empresas o sancionar la discriminación en instituciones privadas. Es decir, el Estado no solamente debe respetar, sino que está obligado a proteger cuando esos derechos están en riesgo o no están siendo respetados. Y por último, yendo un paso aún más allá, establece por parte de los Estados la obligación de promover. Los Estados partes deben realizar prestaciones positivas para que el ejercicio de los derechos no sea ilusorio, dice la Corte. Esta obligación implica organizar todo el aparato gubernamental para que sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Si ya no basta desde esta perspectiva con estados que, ese famoso estado juez y gendarme, ¿no? Ese estado que se limita a intervenir cuando hay el riesgo de que terceros no respeten o violen los derechos, sino que es necesario que el Estado se involucre en la promoción de los derechos y que no solamente asista, sino que promueva los derechos y promueva el goce en la mayor posibilidad de expresión de los derechos humanos establecidos en los instrumentos a los que alude, cuando dice instrumentos, a los acuerdos internacionales en los que alude la Corte en esta resolución. Dentro de los instrumentos a los que alude, tenemos que ubicar obviamente las convenciones, obviamente los acuerdos y también las asambleas mundiales. La última Asamblea Mundial sobre Envejecimiento fue en Madrid en el año 2002 y definió un plan de acción con tres áreas prioritarias a desarrollar en ese plan de acción. El área de seguridad económica, el área de salud y bienestar en el envejecimiento y el área de entornos propicios y favorables. Esta diferencia de tamaños es porque de alguna forma quise representar dónde está el mayor desarrollo de producción y de políticas en definitiva y dónde está el menor desarrollo, tanto de producción académica como de política. Digamos que durante los años 80 y 90 fundamentalmente, pero eso continúa hasta el día de hoy, hubo un desarrollo bastante importante en América Latina de conocimientos, de resolución, de estudios de los organismos internacionales, de los países, de las instituciones académicas, sobre las cuestiones de la seguridad económica. Lo sigue habiendo. En general, hay una retórica de este tema que ubica el envejecimiento como como si el envejecimiento humano fuera un problema financiero, digamos, y por lo tanto son muchos los estudios que llevan a qué consecuencias económicas trae el propio envejecimiento demográfico, cosa que prima facie suena bastante razonable, pero que sin embargo si uno profundiza no es tan simple como se nos suele plantear, ¿no? Es decir, hay una retórica sobre todo del Fondo Monetario Internacional y de algunas entidades económicas que plantea que el envejecimiento es un riesgo financiero y que los estados por lo tanto tienen que tomar medidas para poder controlar ese riesgo. Esto supone, digamos, no solamente... ¿Nos van a matar a todos? No, a todos no. A todos, solo algunos. No, es que supone sobre todo flexibilizar los regímenes de seguridad social que están más consolidados y no promover la consolidación de aquellos regímenes de seguridad social que tienen sus fragilidades todavía, ¿no? Esto es un planteo simplista, totalmente simplista. Yo no soy economista ni nada por el estilo, pero tengo la suerte de trabajar con economistas que estudian esto desde una perspectiva más integral, más dinámica, y demuestran cómo esto es sobre todo un uso retórico. Y bueno, lo planteo simplemente, no es el tema que vamos a tocar hoy, pero es el tema que sobre el que más se habla de políticas públicas en América Latina. Una pregunta, ¿esto estaría reflejando
poco los cambios a los reglamentos de pensión para el personal que labora hoy en día y que ha reducido las jubilaciones a los mismos? Supongo que sí, porque en Uruguay por lo menos esto se esgrime para argumentar que los sectores pobres en Uruguay son los sectores en donde hay más niños. Y claro, hay un buen sistema de seguridad social en Uruguay, no es óptimo, pero es bueno en el contexto regional. Y sobre todo ya es antiguo, ya se ha generado muchas generaciones, está bastante consolidado. Entonces muchas veces se argumenta esto para transferir recursos desde lo que es la seguridad social, el retiro laboral, ya sea de las pensiones contributivas o no contributivas, digamos las pensiones a la vejez, que llamamos nosotros, o las jubilaciones propiamente dichas, y transferirlo a los niños, ¿no? Con programas para niños, etc. Bueno, eso es un poco el argumento, ignora muchos problemas eso, como por ejemplo, en primer lugar, que ignora las propias transferencias generacionales que se dan en la sociedad, en las comunidades, en las familias, es decir, que cuando alguien cobra una jubilación, no es un dinero que necesariamente se oponga al de los niños, sino que muchas veces tiene cierta circulación que también obviamente involucra a los niños. Y una serie de temas que yo los invito a estudiar porque evidentemente es un argumento que no solamente nos cae mal porque es antipático, cae injusto, sino que es falso, por una serie de razones, ¿no? Pero bueno, no estamos aquí para hablar de eso hoy, no soy la persona más apropiada para hablar de eso. Sí estamos para hablar de un problema que tenemos, otro de los problemas que tenemos en América Latina, que es el bajo desarrollo en una de las áreas prioritarias del Plan de Acción de Madrid, que es la de los entornos. Y dentro de los entornos, y esto lo hemos constatado nosotros, pero lo han constatado también los organismos internacionales, hay poca producción en este tema, siendo un tema estratégico. No está en el Plan de Acción de Madrid decorativamente, es porque los entornos físicos y no físicos, es decir, los entornos simbólicos de significación social del envejecimiento, las redes sociales, los planos comunicacionales con las personas adultas mayores y entre las distintas generaciones, ocupa un lugar clave para el desarrollo de cualquier política. Las mejores políticas fracasan si no se contempla este aspecto. Y esto en Europa lo tienen muy claro. En Europa incluso se llegó a... cuando el mejor momento de la política tiene un corte asistencial en la mayoría de los casos en materia de envejecimiento, generó incluso una sensación a veces de otro tipo de discriminación con las personas mayores, porque eran vistos hasta como privilegiados en ese contexto, ¿no? Y entonces, porque se partía de la base de una visión negativa del envejecimiento y la vejez. Entonces, la idea es meternos en esta charla en la cuestión de la imagen social y de la significación social del envejecimiento como uno de los componentes claves del área esta de entornos propicios y favorables para el envejecimiento, y compartir con ustedes algunas cosas que nosotros hemos investigado y algunas cosas que estamos pensando a partir de lo que hemos podido investigar. Una primera cosa que hay que decir es que en general uno puede hacer cualquier búsqueda bibliográfica y hay toneladas de investigaciones que en general apuntan a lo mismo, y es que hay una persistencia de una imagen social negativa de la vejez y el envejecimiento en nuestra sociedad. Así como otros temas en los cuales hay prejuicios y discriminación, como puede ser los temas de género, como puede ser los temas de orientación sexual o de otra índole, o los temas culturales, étnicos, por ejemplo. También en el campo del envejecimiento hay unas percepciones negativas dirigidas no solo a las personas mayores, sino al propio proceso de envejecer. Tenemos una visión negativa de eso. Y en general a esta altura uno podría decir, ¿para qué seguir estudiando esto? Si ya sabemos que la visión es negativa, ¿no?, sobre este tema. Y a veces uno cae un poco en la sensación de que nos estamos repitiendo, ¿no?, siguiendo, produciendo datos que nos apuntan a esto. Entonces, la idea también es mostrarles alguna
perspectiva que nosotros hemos introducido que nos ha resultado, por lo menos, que no nos aburramos tanto encontrando los mismos resultados, sino poder ver qué podemos hacer, qué elemento nuevo, ya no solo de descripción de esa visión, sino de comprensión de la conformación de esa visión podemos encontrar que nos sirva también como elemento que pueda guiar algunas acciones en este campo. Primero, algunas cosas como para decir sobre la investigación de la imagen social del envejecimiento en América Latina. Si uno busca, hay un predominio del estudio de las representaciones sociales o de la percepción social de la vejez. En general, un elemento que ha marcado bastante la perspectiva sobre el envejecimiento y sobre estos problemas, concretamente del envejecimiento, es el efecto, si se quiere, teórico del concepto de viejismo, la persona o uno de los autores que lo toma de Butler, toma el concepto de daísmo de Butler y lo traduce, transforma y lo expresa como viejismo, es Leopoldo Salvarezza, y que a su vez lo relaciona con procesos identificatorios. Él es psicoanalista, entonces lo que hace es, desde su perspectiva teórica, formular el viejismo como algo que se construye en la medida que se construye la propia personalidad, y eso explica en parte la dificultad que tenemos para modificar esto, por lo menos desde esa perspectiva, una perspectiva psicológica, psicoanalítica en ese caso. Bueno, en un continente en transición demográfica, un elemento interesante que aparece es que aparece un discurso positivo sobre el envejecimiento creciente entre los recursos técnicos y políticos calificados. Es decir, bueno, cada vez, y esto parecería ser un buen dato, la gente habla en términos más positivos del envejecimiento y la vejez. Y no en un sentido tan, digamos, inferiorizante como en otros momentos, donde hablaban de los abuelitos, de los viejitos, con un discurso cariñosito sobre el envejecimiento, pero que también era de alguna forma fragilizante, sino en un discurso un poco más serio sobre el tema, pero que sin embargo tiende a la privatización de lo que sería envejecer bien. Es decir, privatización en el sentido de que es un problema de cada persona, un problema privado. Hay ciertas políticas que brindan algunos elementos básicos y hay sobre todo una información que se transmite, y bueno, y los ciudadanos tendrían que envejecer bien porque tienen la información a su disposición. Eso es un elemento que varios autores constatan. Habría un programa del buen envejecer que se lleva adelante en varios países de América Latina, que sería un proyecto individual, es decir, incluso lo que son las actividades sociales suelen tener un componente asistencialista, y cuando no, se centran en la medida que otorgan satisfacción al sujeto al que van dirigidos, es decir, suelen ser asistencialistas, y se propone la participación en las mismas en la medida en que las personas